Ok. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Pedro Gómez. Soy médico residente del segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la UNA. Y el día de hoy hablaremos acerca de infecciones pulmonares en pacientes inmunocomprometidos. Algunos de los objetivos de esta clase serán hablar acerca de las manifestaciones radiográficas de la tuberculosis primaria y su reactivación, así como hablar también de la aspergilosis pulmonar y la neumonía por citomegalovirus, que son de las principales afecciones que se manifiestan en pacientes con algún déficit inmunológico. Entonces, para entrar en materia, hablando ya acerca de la tuberculosis, pues es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, principalmente, aunque hay otros también micobacterias ácido alcohol resistentes que participan en esta enfermedad. Entonces, la tuberculosis es un problema de salud pública en todo el mundo, principalmente en países de tercer mundo. Sin embargo, también puede estar presente en países desarrollados como lo es Estados Unidos. Y esto representa un riesgo entre los pacientes inmunocomprometidos y también los pacientes de alto riesgo. Esta enfermedad se manifiesta en dos formas, principalmente, bien ya sea en su forma activa o en su forma latente. En la forma activa, esta se presenta en un 5% de la población que entra en contacto con estas micobacterias. Es decir, en la forma activa puede presentarse como una tuberculosis primaria, que esta enfermedad se desarrolla poco después de la infección, de estar en contacto con la micobacteria. O, por contrario, puede ser una tuberculosis postprimaria que se desarrolla después de un largo periodo de infección latente. Hasta un 90% de la población que está contagiada por tuberculosis está con infección latente. Y solamente un 5% la va a desarrollar de forma primaria y otro 5% en la forma postprimaria. Okay. ¿Y cómo lo diferenciamos de la tuberculosis primaria de la postprimaria, hablando radiológicamente? Pues entonces, la tuberculosis primaria ocurre con mayor frecuencia en niños y en pacientes inmunodeprimidos. Y vamos a observar linfadenopatías, consolidaciones pulmonares y derrame pleural, mientras que en la tuberculosis postprimaria, esta se manifiesta con cavidades, consolidaciones y nódulos centrolobulares. Ya más adelante veremos imágenes de estas características. Ahora bien, existe la forma diseminada de la enfermedad por vía hematógena, que es la tuberculosis miliar, y se observa con mayor frecuencia, como lo estamos viendo, en pacientes inmunodeprimidos. Y estos se manifiestan como nódulos pulmonares miliares y afectación multiorgánica. Si esta enfermedad no es tratada a tiempo, su desarrollo es letal. También radiográficamente estos hallazgos nos ayudan ayudan al médico tratante a tomar decisiones respecto al tratamiento, por decir, en cuánto va a durar la terapia. Entonces, por ejemplo, si hay una estabilidad de los hallazgos radiográficos durante 6 meses, esto se dice que es una enfermedad inactiva y la distingue de la enfermedad activa. Y eso va a contribuir al manejo del tratamiento de este paciente. Ahora bien, existe una clasificación de la tuberculosis basada en hallazgos clínicos y radiológicos. Entonces, por ejemplo, la clase 0, este paciente es el que no ha sido expuesto a tuberculosis y no tiene ninguna infección y no hay datos radiográficos ni laboratoriales de la enfermedad. La clase 1 sí existe exposición a la tuberculosis, más no hay infección y no hay evidencia radiográfica de la enfermedad. Ahora, en la clase 2 existe una infección latente de la enfermedad, más no hay enfermedad tuberculosa.
no hay evidencia clínica de la enfermedad y no hay evidencia tampoco radiográfica de enfermedad activa. Ahora, en la clase 3, ahí, esta sí ya entra como tuberculosis activa y cumple criterios clínicos y laboratoriales para enfermedad clínica activa. Y también hay hallazgos radiográficos de enfermedad activa. En la clase 4 es la enfermedad, es cuando ya el paciente ha tenido tuberculosis y se encuentra en un estado inactivo. Tiene historia de haber tenido la enfermedad, mas no hay evidencia de enfermedad activa en el momento. Y hallazgos radiográficos pueden ser invariables, ¿verdad? Es decir, que puede haber algunos hallazgos, sin embargo, no hay evidencia de enfermedad activa. Y la clase 5 es cuando se sospecha de tuberculosis, pero el diagnóstico está pendiente y que se necesita hacer más indagaciones respecto a este paciente. Muy bien, ahora les presento un algoritmo de la evaluación de estos pacientes en quienes se sospecha una enfermedad tuberculosa activa o porque tiene factores de riesgo elevados. Entonces, dentro del algoritmo se debe realizar una radiografía de tórax y también de la mano hacer un examen de VIH. Entonces, si por ejemplo la radiografía de tórax hay hallazgos positivos o que con alta sospecha de tuberculosis, se debe hacer un VAR seriado en esputo y cultivo, ¿verdad? Por al menos 3, cuando decimos seriado es que se hacen al menos 3 VAR en esputos, 1 cada día. Y o también si por ejemplo por otro lado se hace la prueba de VIH y sale positivo, igual, de igual manera se debe hacer ese VAR seriado. Ahora, si la radiografía o el VIH salen negativos, entonces no avanzamos con el manejo de este paciente. Ahora bien, si el cultivo, que se tarda más tiempo, pero si en los VAR se demuestra que hay evidencia del bacilo ácido alcohol resistente, entonces se debe dar tratamiento para la tuberculosis activa. Ahora, si esto sale negativo, se debe consultar con un experto para realizar más estudios. Aquí les presento una imagen de un niño masculino de 6 meses de vida, en el cual tiene enfermedad primaria por tuberculosis, y lo que estamos viendo aquí señalado por la imagen en esta tomografía en el corte axial con contraste, vemos que hay una linfadenopatía mediastinal que demuestra áreas de necrosis, y también podemos ver que hay un pequeño derrame pleural derecho, que son hallazgos relacionados a la tuberculosis activa, como vimos más atrás. Ahora bien, este es un espécimen de una linfadenitis tuberculosa que demuestra un centro gaseoso con necrosis, ¿verdad? Esta es una biopsia que se extrajo a un paciente y así es como vemos in vivo las linfadenopatías que se presentan en estos pacientes. Aquí les presento el mismo caso del niño masculino en la radiografía simple. Esta imagen lo que muestra es un engrosamiento paratraqueal derecho, así como linfadenopatías. Estos son hallazgos que pueden asociarse con tuberculosis activa y sospecharlo pues en estos pacientes. Ahora, este es otro paciente, una paciente femenina de 41 años de edad, que vemos en la radiografía posterior anterior y en el corte coronal tomográfico con contraste, vemos que en el lóbulo superior derecho existe
pérdida de volumen asociada a una atelectasia, y vemos aquí una cavitación que se ve mejor representada por la tomografía, donde vemos la cavitación, la atelectasia y el engrosamiento. Ahora, esta es una imagen de tuberculosis miliar. Lo característico de estas imágenes o de la tuberculosis miliar es que hay una infinidad de micronódulos con distribución aleatoria. En este caso vemos que hay algunas de distribución subpleural y otros de distribución centrolobular, pero son incontables micronódulos. Y esto lo que nos indica es que ha habido diseminación hematógena de la enfermedad. Ahora bien, este es otro caso, un paciente masculino de 50 años de vida que tiene una infección por tuberculosis postprimaria. Esto quiere decir que estuvo expuesto, tuvo una infección latente y luego, por alguna razón que comprometió su estado inmunológico, desarrolló la enfermedad. Entonces vemos aquí en la radiografía posterior anterior de tórax esta imagen cavitada que se evidencia mejor en la tomografía, en este corte axial con contraste, que se observa áreas de consolidación y la cavitación, ¿verdad? Entonces, estos son hallazgos en relación a una enfermedad tuberculosa activa. Ahora, cuando estos pacientes han recibido tratamiento, entonces los hallazgos radiográficos son distintos. Ya podemos ver, como en este caso, este paciente de 46 años de vida, vemos en su radiografía posterior anterior, vemos bandas fibróticas que, que se extienden hacia los lóbulos superiores principalmente, porque son los sitios que más afectan el Mycobacterium tuberculosis. Entonces vemos que hay una distorsión de la arquitectura, y esto se evidencia mejor en la tomografía, en este corte axial, donde vemos las bandas fibróticas o fibras nodulares apicales y con la distorsión de la arquitectura pulmonar. Y aquí, por ejemplo, en este otro lado observamos una cavidad residual, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es o cómo apoya la radiografía al tratamiento, como les mencionaba? Entonces, por ejemplo, si tenemos un hallazgo positivo por radiografía inicial, entonces se inicia el tratamiento con isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. Y ahora, si persiste la cavitación a luego de 2 meses, se continúa con el tratamiento, ¿verdad? Por otro periodo de 4 meses. Ahora, si el cultivo permanece positivo después de 2 meses, el tratamiento se extiende hasta los 9 meses con isoniazida y rifampicina. Ahora, a manera de resumen, hablando de la tuberculosis, entonces, me interesa que recordemos los hallazgos de la tuberculosis activa y de la inactiva o de la infección ya tratada. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad activa vamos a ver cavitación, consolidaciones, nódulos de árbol en gemación o centrolobulares, nódulos miliares, linfadenopatías, derrame pleural. Ahora, en forma inactiva vamos a ver fibrosis, vamos a ver opacidades nodulares bien definidas, bronquiectasias por tracción, pérdida del volumen apical principalmente de los lóbulos superiores, o podemos ver granulomas calcificados o ganglios linfáticos calcificados. Ahora, si solo vemos granulomas calcificados o linfadenopatías calcificadas, esto
es representativo de una enfermedad latente. Solo se encuentra esto y no ningún otro hallazgo. Y este es un ejemplo, a su derecha, este cuadro de cómo ellos recomiendan que nosotros hagamos un reporte ante un paciente que se sospecha o que ya está diagnosticado con tuberculosis. Entonces, ¿qué recomiendan que digamos? Si hay o no cavitaciones, consolidaciones o patrón nodular. Si hay o no cambios fibronodulares. Y si a un caso los llegamos a ver, hay que mencionar si vemos granulomas calcificados, ganglios linfáticos calcificados, linfadenopatías mediastinales o iliares y derrame pleural. Y como conclusión, debemos escoger una de las siguientes. Por ejemplo, si no hay evidencia de tuberculosis activa o previa, si hay calcificaciones granulomatosas consistentes con una enfermedad granulomatosa previa, si hay opacidad de fibras nodulares estables por 6 meses, esto que es consecuente con una enfermedad de tuberculosis inactiva. Si hay cambios sugestivos de fibrosis nodular, se recomienda comparar con estudios previos. Esto es porque puede haber una posible tuberculosis activa. Entonces siempre es importante comparar estos estudios. Y también si a un caso hay hallazgos relacionados con una enfermedad activa, pues debemos recomendar aislamiento y el bar seriado en esputo. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, les traigo aquí que un día como hoy se publicó la exitosa novela Le Petit Prince o El Principito del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Este autor francés, este libro es de los más famosos que existe mundialmente, han vendido más de 250 millones de copias y se ha traducido en muchos idiomas. Entonces, este libro para niños y adultos que es un éxito total. Ahora bien, ya volviendo a materia, vamos a cambiar y a hablar un poco de la aspergilosis pulmonar. Esta es una enfermedad micótica causada por el Aspergillus, generalmente el Aspergillus fumigatus, que es un hongo de suelo. Existen 4 formas de la enfermedad y una de ellas es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el aspergiloma, la aspergilosis invasiva y la semi-invasiva. Ahora, el aspergiloma o aspergilosis saprofítica es una enfermedad que se caracteriza por una infección de aspergillus sin invasión tisular. Esto es muy importante. Que lo que conduce es a la conglomeración de hifas fúngicas entrelazadas o mezcladas con moco y tejido celular o detritos celulares. Esto también es muy importante, que debe haber una cavidad pulmonar preexistente o bronquiectasia. Entonces, hasta en un 25 o un 80% de estos pacientes van a tener el antecedente de tuberculosis o sarcoidosis. También otras afecciones que pueden verse relacionadas, por ejemplo, son los neumatosales secundarios, que el paciente tenga un quiste broncogénico, secuestro pulmonar, o en pacientes con SIDA, en los pacientes que tienen pneumocystis carideo. Entonces, esta es una enfermedad que afecta este tipo de pacientes. Se presentan como de forma única en la cavidad y se ve como una bola dentro de la cavidad. Estos pacientes suelen permanecer asintomáticos y la manifestación clínica principal que se puede dar es la hemoptisis y esto puede ser severo, letal. Ok, entonces aquí tenemos un clásico ejemplo de un aspergiloma con el signo de media luna. Esta es una paciente
femenina de 67 años que tuvo tuberculosis. En esta tomografía en el corte axial, en mediastino, vemos que las cicatrices residuales por la tuberculosis, y aparte vemos que en esta cavitación se encuentra una imagen en forma de masa que está rodeada por aire. Entonces esto es característico del aspergiloma. Asimismo podemos ver algunas calcificaciones pleurales. Esta es otra imagen, siempre de un aspergiloma, de la imagen característica típica, donde vemos la imagen en forma de masa rodeada de aire. Esto está compuesto por las hifas fúngicas del aspergiloma más el tejido celular y moco, ¿verdad? Entonces esto se aglomera y forma esta masa. Entonces vemos el signo característico, que es del aire creciente. Ahora, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, esta es más frecuente en pacientes con asma bronquial de larga evolución. Este se caracteriza, igual que el anterior, por tapones de moco que contienen microorganismos del aspergillus y eosinófilos. Esta enfermedad se asocia a bronquiectasias de los bronquios segmentarios y subsegmentarios, y ocurre principalmente por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que libera inmunoglobulina E y G, que estos posteriormente se depositan en el tejido bronquial y producen necrosis e infiltrados eosinofílicos, dañando así la pared bronquial y provocando bronquiectasias. Entonces aquí tenemos una imagen de un paciente masculino con antecedente de asma bronquial, en el que observamos bronquiectasias. Y esto se asocia a la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahora, hablando de la aspergilosis semi-invasiva, esta se caracteriza porque existe una presencia de necrosis tisular. También hay inflamación granulomatosa, como la que se observa en la tuberculosis por reactivación. A esta enfermedad se asocia, por ejemplo, factores que deprimen el estado inmunológico, como ser la diabetes, la desnutrición, el alcoholismo, mayores de 60 años, aquellos pacientes que han estado con tratamientos prolongados con corticosteroides, y los que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas son muy inespecíficos, sin embargo, se presentan como tos crónica, producción de flemas, fiebre y síntomas constitucionales. En los pacientes con EPOC, esto se puede manifestar solamente como tos, producción de esputo y fiebre que dura más de 6 meses. Y al igual que el aspergiloma, puede presentarse con hemoptisis hasta en un 15% de estos pacientes. Y aquí tenemos un caso de un paciente masculino de 68 años de vida, en el cual tiene EPOC con bronquitis crónica y presentaba episodios esporádicos de hemoptisis. Entonces, en esta corte axial de ventana pulmonar observamos áreas bilaterales de consolidados con áreas cavitadas en los lóbulos superiores. Este paciente falleció y en la autopsia demostraron que eran lesiones que tenían material necrótico y asociado con enfermedad de Aspergillus. Entonces esta es una enfermedad por aspergilosis semi-invasiva. Y así es como se dio el corte macroscópico, con las áreas de necrosis y las cavitaciones. Ahora bien, tenemos la aspergilosis invasiva, y esta se caracteriza porque
El Aspergillus se encuentra en las profundidades de la membrana basal de las vías respiratorias. Esta es la principal característica. Y esta se asocia a los pacientes neutropénicos y en pacientes con SIDA. Y se pueden manifestar como traqueobronquitis aguda, bronquiolitis y bronconeumonía. Esta enfermedad ocurre casi exclusivamente en los pacientes con neutropenia grave y se caracteriza por la infiltración de las arterias pulmonares de pequeño a mediano calibre, que conduce a la formación de nódulos necróticos hemorrágicos o infartos en forma de cuña en parénquima pulmonar. La tasa de mortalidad de la aspergilosis angioinvasiva es muy elevada por las hemoptisis que produce. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente con aspergilosis angioinvasiva de 54 años de vida, en el que se observa esta lesión cavitada con áreas de necrosis y la formación típica del luna creciente. Esta es la imagen por tomografía de este mismo paciente que demuestra la cavitación con el signo de luna creciente o aire creciente, la masa del aspergiloma y la invasión, ¿verdad? Entonces, el engrosamiento de la cavidad es lo que nos hace pensar en la invasión que esta aspergiloma está teniendo y que puede tener consecuencias fatales porque, como les mencioné, el paciente produce arcadas de sangre que lo pueden llevar a la muerte. Ahora bien, hablando ya para concluir acerca de la neumonía por citomegalovirus, tenemos que esta es principalmente se da en aquellos pacientes que están con algún tipo de inmunosupresión, ya sea por VIH-Sida o que han recibido algún tipo de trasplante, ya sea de médula ósea, trasplante renal, por ejemplo. Y en las radiografías simples, lamentablemente los hallazgos son inespecíficos, así como en los hallazgos por tomografía. Y lo que podemos encontrar principalmente es opacificación infiltrativa mixta, alveolar intersticial, opacidades en vidrio esmerilado, puede haber patrón en crazy paving o pavimento loco o empedrado. También puede haber bronquiectasias, reticulación intersticial y también puede haber masas pulmonares o arbolengemación, incluso engrosamiento de los espacios broncovasculares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un corte axial de una tomografía torácica que se realizó a un paciente masculino de 27 años, el cual se le realizó un trasplante renal. Entonces, lo que observamos en esta tomografía son, por ejemplo, hay algunos nódulos centrolobulares, un derrame pleural bilateral y vemos ese patrón en empedrado con áreas de vidrio despulido que son hallazgos inespecíficos. Entonces, por esto es que es importante que los datos clínicos y laboratoriales se hagan correlacionar con los hallazgos radiográficos, porque estos hallazgos por tomografía se pueden dar en otras patologías. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente femenino de 35 años de vida a quien se le realizó un trasplante de médula ósea un mes previo a esta imagen. Entonces, lo que se observa son una gran cantidad de nódulos en las zonas centrolobulares que se asocia a vidrio despulido.
subpleural y de forma difusa. Entonces, como les mencionaba, estos son hallazgos inespecíficos, sin embargo, se asocian fuertemente a enfermedades víricas, donde puede haber también hemorragia alveolar. Y básicamente esto ha sido todo. Si tienen algún comentario o alguna duda, pues son muy bienvenidas. Y solo quiero finalizar con una pequeña frase del libro del Principito que dice que lo esencial es invisible para los ojos. Muchas gracias. Hola, muy buena clase, Pedro. Felicidades. Solamente hacer énfasis en que debemos de saber los antecedentes clínicos del paciente, ya que una imagen nos puede simular muchas patologías, ¿verdad? Por ejemplo, ya nos ha tocado en la escuela que nos llega un paciente, vemos la imagen, no tenemos datos clínicos, y una cavitación nos puede hacer dudar entre si es un paciente con antecedentes de tuberculosis, que hizo una cavitación, si es un micetoma, si es por aspergilosis, o también pueden ser neumatoceles secundarios a trauma. Entonces, siempre es relevante, ¿verdad?, tener todos estos datos clínicos, ya que no todas las imágenes que nos van a salir en los estudios van a ser de libros, sino que muchas veces nos van a hacer dudar. Solamente, Pedro, y felicidades. Feliz día a todos. Gracias, doctora. Buen día a todos. Hola Henry. Pedro, muy buena clase. Solo también quiero hacer recalcar que además de las inmunodeficiencias causadas por el virus de VIH, también existen otras enfermedades crónicas que condicionan el estado inmunológico del paciente, como por ejemplo la diabetes, que hoy en día es muy común, y muchas de estas enfermedades también se pueden presentar en ellos, como otras que se revisan en otros sistemas orgánicos, ¿verdad? Entonces, siempre para tener en cuenta que estos pacientes con enfermedades crónicas también son pacientes potencialmente inmunosupresos para cuando exista la clínica sospechar ese tipo de patologías. Bueno, Pedro, bonita su clase. Solo hay que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de inmunosupresión, no solo hablamos de cáncer, no solo hablamos de VIH, sino que hablamos de toda enfermedad que compromete el sistema inmunológico del paciente, y dentro de ellas van a enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoidea, que se pueden asociar a TB. Y el problema básico es que cuando están conjuntamente, es bien difícil hacer diagnósticos diferenciales por rayos X, ya que algunos hallazgos radiológicos son muy parecidos. Entonces es importante, como decían sus compañeros, mantener en contacto la información clínica del paciente, que nos ubicará y nos ayudará a saber en qué estado puede estar la tuberculosis, o aún la aspergilosis, o cualquier otra enfermedad asociada a la enfermedad de base. Entonces, siempre es importante tener un contexto clínico de todo. Por lo demás, felicidades. Si no hay más preguntas, concluiríamos con la clase del día de hoy. Feliz día a todos. Feliz día, muchas gracias a todos.